Bueno, la idea entonces es que, muchachos, vamos a ver acá la clase de hoy. Entonces les voy a compartir pantalla. A ver. Vamos a empezar a hablar un poquito de cambios biológicos del embarazo, de una patología importante en el embarazo que la vamos a hablar en dos clases, que es la preeclampsia o trastorno hipertensivo. Entonces yo creo que ahí están viendo toda la pantalla. Normalmente cuando yo pongo toda la pantalla en Google Meet no deja verse uno, ni verlos a ustedes, ni nada. Entonces cualquier cosa toca que hablen porque no se ve. Bueno, el trastorno hipertensivo asociado al embarazo son las siglas que se utilizan de abordaje inicial semiológico o sindromático, por decirlo así, para hablar de la preeclampsia, que era llamada como enfermedad de preeclampsia. Sin embargo, realmente ya se ha encontrado que es un síndrome de preeclampsia, ¿sí? Entonces, esas siglas TAE, que quiere decir trastorno hipertensivo asociado al embarazo, TAE, es un paquete o una bolsa donde van a ingresar un grupo de pacientes que tienen cifras tensionales o que tienen en común tener hipertensión. O sea, en la embarazada, en la gestante, actualmente, a hoy, 24 de junio del 2021, el criterio está para 140-90 milímetros de mercurio o más, mayor o igual a 140 y o 90, ¿sí? Entonces, antes se tenía en cuenta era, espérame un segundito, aquí yo miro una cosa. Acá, perdón. ¿Dónde está? Aquí. Ahí están viendo la presentación o me salí de ella. Ahí se ve, doctor. Está bien. Ah, bueno, listo. Entonces, el síndrome de preeclampsia primero se aborda como un grupito sindromático que se llama THAE, TAE o trastorno hipertensivo asociado al embarazo. ¿Quiénes entran ahí? Todas las que tienen el factor común de tensión arterial 140 o 90 milímetros de mercurio. Ahora bien, en la persona no embarazada, según los últimos criterios, se ha bajado este valor a 135-85, pero en la embarazada se sigue sosteniendo 140-90 para crear o hablar de realmente una hipertensión arterial, ¿sí? Esto puede que más adelante cambie, pero para hoy este es el criterio. TAE es un grupito de pacientes que se puede subclasificar en 4 grupos grandes. Es decir, que un TAE puede terminar clasificándose como grupo número 1, hipertensión arterial crónica, o HC, que es hipertensión crónica. Grupo número 2, preeclampsia, eclampsia y sus secuaces, o sea, el síndrome de preeclampsia, porque el síndrome de preeclampsia puede abarcar la preeclampsia leve, la preeclampsia severa, la preeclampsia con compromiso hematológico o síndrome HELP, la eclampsia, etcétera, ¿sí? El otro grupito que puede terminar de un TAE es la hipertensión gestacional, y el último grupito sería una combinación entre estos dos, que sería la hipertensión crónica más la preeclampsia
sobreagregada a una hipertensión crónica. Eso es en lo que termina uno clasificando el TAE, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la diferencia acá? Realmente la hipertensa crónica arranca hipertensa desde mucho antes de las 20 semanas de gestación o venía hipertensa antes del embarazo. Es decir, o estaba hipertensa antes del embarazo o se torna hipertensa en las primeras 20 semanas del embarazo. Mientras que estos otros 2 o 3, que es por ejemplo, la preeclampsia sobreagregada a la crónica o la gestacional o la preeclampsia pura, digamos que sucede después de las 20 semanitas. ¿Sí? Bueno, ¿cómo podemos definir una preeclampsia antes de empezar a hablar de la primera parte, que es la fisiopatología, y después hablaremos de otras cosas como la semiología? Entonces, la preeclampsia se define como la hipertensión arterial en una gestante. Primero que todo, tiene que estar embarazada. Si no hay embarazo, no hay preeclampsia, ¿sí? En una mujer que tenga más de 20 semanas de gestación. Segunda cosa, actualmente, según lo actual, es que para definir preeclampsia tengo que tener una hipertensa embarazada, pero que tenga más de 20 semanas. Entre 20 y 40 semanas, mejor dicho. En cualquiera de esos momentos que se torne hipertensa, podríamos estar hablando de una preeclampsia. Podríamos, porque ese no es solo ese criterio. Entonces, tensión arterial mayor a 150 o 90, quiere decir que puede tener 130, 90 y estar hipertensa. Es hecha que esta cifra sea el resultado de dos tomas diferentes con un intervalo de 4 horas. ¿Sí? Espera un segundito. ...140-90 en dos tomas diferentes... ...con una diferencia de 4 horas mínima... ¿Sí? Es decir, que si yo le tomo 140-90... ...y se las tomo a los 20 minutos... ...o a la hora... ...y me da otro 140-90... ...esa segunda no es válida... ...tiene que haber una segunda a las 4 horas de diferencia... Eso es hablar de una tensión arterial media mayor de 110 milímetros de mercurio. Bueno, cuando tomamos la presión arterial a una mujer embarazada, pues hay que tener en cuenta que esa presión arterial se debe tomar según pues algunos parámetros de la literatura. Podría decir, se aconseja que sea en el miembro inferior. ¿Miembro inferior qué? Perdón, miembro superior. ¿El miembro superior qué? ¿Derecho o izquierdo? ¿Cómo les han explicado? ¿Ah? En el izquierdo, doctor. ¿Y por qué? No es que porque está más cerquita del corazón, entonces toma una presión más. ¿Qué diferencias anatómicas hay en el lado derecho al lado izquierdo? Desde la salida del corazón, desde la aorta. El tronco ¿cómo es braquioencefálico? el tronco Lo voy a devolver a cardio. El tronco brachiocefálico. encefálico. Y el tronco brachiocefálico, que en cambio en el lado izquierdo la subclavia sale directamente de la aorta, ¿sí? En la mujer embarazada debe ser sentada la toma de presión arterial, porque si se la tomamos acostada puede haber una variación, incluso un poquito más alta, porque al acostarse recuerde que va a comprimir los vasos grandes por el peso del útero, ¿sí? Ya lo vimos en los cambios fisiológicos del embarazo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, yo puedo clasificar el TAE y todavía no he terminado de definir, porque ahí puede ser cualquiera de otros grupos. Pero cuando yo hablo de preeclampsia, debo de tener una embarazada
con más de 20 semanas, porque si tengo menos de 20 semanas no es preeclampsia, es hasta el momento una hipertensión crónica. Eso puede que cambie al futuro también. Pero en más de 20 semanas tras 40 con presión alta puede ser preeclampsia o puede ser hipertensión gestacional. ¿Sí? Recuerden, voy a devolverme la diapositiva, que una hipertensión, un TAE, es tener 140 o 90 en dos cifras de más de 4 horas de diferencia y que tenga más de 20 semanas para que sea preeclampsia. O sea, tener más de 20 semanas puede suceder en estos tres grupos. Pero si la mujer no ha tenido la presión alta antes de las 20 semanas de gestación, entonces no está en este grupo tampoco, porque tiene que tener sine qua non una hipertensión crónica, o sea, de menos de 20 semanas. O sea que nos quedan dos grupitos. Ahora, ¿cómo diferencio una preeclampsia de una hipertensión gestacional? Que sería la manera aquí. ¿Alguien sabe o tiene idea de cómo será que se diferencia? Doctor, una pregunta. Es que nos está mostrando algo con el puntero. Es que no sé. A ver, aquí estoy en la diapositiva. Están viendo esta diapositiva que está los 4 grupos de hipertensión, ¿sí? ¿O no están viendo eso? Sí, doctor. Ah, bueno. Sí, le estaba mostrando con el puntero que hay 4 grupos que para decir que tiene un TAE, tiene que ser 140 o 90 en dos tomas diferenciadas de 4 horas mínimo. Correcto. Entonces, el TAE se clasifica en uno de estos 4 grupos. Para que tenga más de 20 semanas es una condición de la preeclampsia y la hipertensión gestacional. Mientras que si aparece la presión alta en menos de 20 semanas, es crónica más. Entonces estamos definiendo la primera, que es la preeclampsia. Y dijimos que era esta presión arterial por encima de las 20 semanas, pero que ahora ¿cómo yo hago para diferenciar la preeclampsia de la gestacional? ¿Cómo hago? Porque que la diferencia, perdón, que la presión arterial, dijimos que la preeclampsia se definía tal cual así, pero le falta algo para diferenciar esta de esta. ¿Cuál creen ustedes que es la manera? La proteinuria, doctor. Exactamente, la proteinuria. Entonces, la proteinuria es algo que se le añade a esa definición siempre y cuando la necesito, siempre y cuando esa mujer pues no tenga otros criterios que me definan una preeclampsia, porque existen otros criterios para poder definir una preeclampsia, pero cuando la preeclampsia no tiene un criterio de severidad, se podría definir con la proteinuria. ¿Qué es la proteinuria? La eliminación urinaria al momento hoy, definición del 24 de junio del 2021, 300 miligramos de proteína en orina 24 horas o 30 miligramos de cilitro en una muestra aislada que equivale a una cruz. O sea, que con eso yo defino una preeclampsia. Cuando tengo presión alta, por encima de 140-90, ¿sí? Y además tengo proteinuria en una recolección de orina de 24 horas. Ya se imaginan que esta paciente está hospitalizada para hacer eso en 24 horas la muestra de orina y dejarla ahí en vigilancia de las cifras tensionales. ¿Sí soy claro con la definición de preeclampsia en general? A ver que Natalia Trejos hable. Doctor, Natalia es de psiquiatría. Ah, está psiquiátrica ya. Usted que está hablando ahí. Deme un recuento. Entonces, ¿qué entendió por una preeclampsia? Es la condición como médica donde se le sube la presión arterial a la mujer después de las 20 semanas, pero tiene que ir acompañada de proteinuria, si no es como una hipertensión gestacional. Es la hipertensa. ¿Cómo? Vuelve a repetir que dijiste como una palabra que no era. Que es como la condición donde pues se le sube la presión arterial a las mujeres después de las 20 semanas, pero tiene que ir acompañada con proteinuria porque si no pues es como una hipertensión gestacional.
Bueno, dijo muy bien todo, pero no, le faltó una palabra, le faltó que está embarazada, porque dijo, es de la mujer que tiene más de 20 semanas, pero no dijo de qué. Entonces, embarazada de más de 20 semanas de gestación, ¿sí? Y que tenga además, ¿cómo es el requisito de la presión arterial para decir que está hipertensa? Mayor a 140/90. Pero si yo se la tomo y me da 140/90, ¿es suficiente? En dos ¿O tomas falta? diferentes con intervalos de 4 horas después. Eso, no se les olvide. Ahora, yo les digo de lo de la proteinuria, la literatura dice que son 300 miligramos de cilitro en 24 horas, porque si se acuerdan los cambios fisiológicos del embarazo, recuerden que la función, que el gasto, perdón, que la volemia está aumentada un 50% y que la tasa de filtración glomerular también está aumentada, ¿cierto? Y si está aumentada, ¿cómo está la creatinina? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida al 50%. Eso, a 50%. ¿Y cómo está la proteinuria en el embarazo normal? Elevado. Aumentada, exacto. Aproximadamente 150 parece ser, pero al parecer hay estudios que se han hecho nuevos donde se encuentra que hay eliminación urinaria de proteínas que sigue siendo normal en el embarazo hasta 400 miligramos de cilitro. O sea que esto es algo que puede ir cambiando con el paso de los días. Pero por ahora este es el criterio. Entonces yo puedo decir que la preeclampsia, ¿cierto? Puede tener criterios de severidad o puede no tener severidad. Bueno, a ver, ¿qué creen ustedes que significa la palabra preeclampsia? ¿Alguien tiene idea? Antes de que le dé la eclampsia. Sí, antes de que le dé la eclampsia, pero ¿qué es eclampsia? Esa palabrita tan extraña, ¿qué significa? Eclampsia. Que convulsione, doctor. Sí, que convulsione, pero eclampsia, en su etimología, ¿qué podrá significar? Llama la atención esa palabrita, ¿no? Eclampsia es una palabra bien rarita. Pues según Google dice que viene del griego aparición o desarrollo repentino. ¿O de qué? Ah, bueno. Venga, yo, ¿cómo utilizo esta pizarra? Venga, yo miro a ver. Para escribir aquí algo. Oh, no me deja escribir algo. Bueno, les iba a escribir aquí una palabra, pero es que aquí no me deja escribir. Doctor, y se utiliza la diapositiva y escribe ahí. Pues en PowerPoint. Aquí ya me abrió una pizarra de ahí, pero no sé si ahí no la están viendo, ¿cierto que no? No, doctor. Entonces me toca como compartirla. Venga, a ver, yo intento. Esto es un gallo. Doctor, pide Aquí. Bueno, aquí estoy mostrando. ¿Mm? ¿Esto se ve o no se ve? Sí, doctor.
vale. Pero esto tan raro, ¿no? Eso no se deja escribir ahí. Dice todo menos que se pueda. Ah, ya, acá. Ahora sí. Ahí sí se ve. Sí, doctor. Eclampsia es una palabra griega que viene con epsilon, kappa, lambda. ¿Sí están viendo las letricas que estoy escribiendo? Alfa, mu, pi, sigma, iota y alfa. Esta palabra griega significa resplandor, básicamente. Y esto se asocia a un evento peligrosísimo en la embarazada. La otra vez había una propaganda incluso que hacía referencia a esto en la televisión, de una embarazada. ¿Cuáles son los signos de alarma de una eclampsia, por ejemplo? Dolor, no sé si, es que dolor, doctor, no sé si el dolor de cabeza, los fosfenos. Estos. ¿Qué son los fosfenos? Traducido Los para fosfenos el... son esas lucecitas cuando uno se marea, ¿no? Sí. Entonces esa empieza a ver luces, empieza a ver lucecitas, se pone todo blanco, como si estuviera frente a un resplandor. Entonces cuando decían que tenía lucecitas, inmediatamente la paciente empezaba a convulsionar. Por esa razón, ahí se le llamó a eso eclampsia o resplandor, porque era el aviso que sucedía cuando ya iba a empezar a convulsionar. ¿Sí? Bueno. Muy bien, entonces, si eso está claro, sigamos con la presentación acá. Listo, vamos en la presentación de nuevo. ¿Ya ven ahí? Entonces, la preeclampsia puede tener dos variedades. La preeclampsia sin criterios de severidad o la preeclampsia con criterios de severidad. Son dos cosas, dos tipos de forma de esa enfermedad, pues, de este síndrome. Que no tenga severidad o que tenga severidad. Entonces, ¿qué es una preeclampsia con criterios de severidad? ¿Qué creen ustedes que es lo que llamamos severidad? Signos de inestabilidad hemodinámica, de pronto, doctor. Algo más. El riesgo de perder al feto. Puede ser algo más. Tiene que ver con su semiología, con sus síntomas. Síntomas neurológicos, cardíacos. Que la paciente entra en coma. Sí. Bueno, entonces digamos que los severidad pueden ser varias cosas, ¿no? Uno, que una paciente tenga una inminencia de eclampsia. ¿A qué llamamos inminencia de eclampsia? A la mujer que tiene dolor de cabeza, cefalea. O sea, cefalea, una mujer embarazada con más de 20 semanas, con todos los criterios anteriores, pero que además se le suma una cefalea en casco casi, cefalea global o en casco, ¿sí? Y que además de eso, de esa cefalea global en casco, no se le quite con nada y que además tenga fosfenos, ¿sí? Que tenga tinnitus. ¿Qué son tinnitus? A ver. No es como que se escucha un pitido. Que tiene los oídos, que
que pueda tener una visión borrosa y que tenga esto que se llama epigastralgia, un ardor en la boca del estómago extraño, hiperreflexia al examen físico, se le decir ¡pam! Salta, o tenga clonus ya. Entonces la epigastralgia, ¿qué le puede estar indicando a uno? O sea, todo esto es una inminencia de que va a convulsionar, ¿ya? Que va a convulsionar, pero en especial la epigastralgia, ¿qué puede estar diciéndole? Un síndrome coronario, doctor. No, no va por ahí. La epigastralgia. ¿Qué hay en el epigastrio también llegando allí? Aparte del estómago. El otro órgano grande que está ahí, ¿cuál es? El hígado. Entonces, recuerden que el hígado tiene una cápsula que es la cápsula hepática y puede haber, por la presión alta, una hematoma subcapsular hepático. Puede producir una epigastralgia. Eso es lo que puede estar diciéndome la epigastralgia. Bueno, digamos que todos son criterios de severidad, clasificando así. Otro criterio de severidad es el criterio de crisis hipertensiva. Es decir, tener una tensión arterial, aquí quedó al revés el símbolo, no es menor, es mayor que 160 o 110 milímetros de mercurio. Cuando esas tensiones alcanzan cifras como estas, se considera una severidad. O sea, que una mujer que tenga 160, 110 de tensión arterial, esa es una preeclampsia, no le busque nada más. Esa es otra manera de diagnosticar. ¿Sí? De diagnosticarlo. La trombocitopenia, donde tienen menos de 100.000 plaquetas. Normalmente las plaquetas deben estar de 150.000 para arriba, pero menos de 100.000 plaquetas es otro criterio de severidad, porque tiene un compromiso hematológico. ¿Correcto? La creatinina, le estamos dando una falla renal. Si hay una creatinina mayor a 1.1, eso es un criterio de preeclampsia severa con compromiso renal. Como ven, la preeclampsia puede ser multisistémica, o puede haber edema pulmonar, o puede haber los síntomas de vasoespasmo, que son los que le dije ahorita como inminencia de eclampsia. Entonces, todos esos criterios de severidad. El compromiso hepático que hace falta, no sé por qué se me borró, no quedó acá, pero es que tenga elevación de las enzimas transaminasas o de la LDH, que es la deshidrogenasa láctica. ¿Sí? La eclampsia se define como un síndrome convulsivo generalizado complejo, coma o aponeurosis en una paciente con síntomas de preeclampsia. Es decir, en otras palabras, es una emergencia hipertensiva con un órgano blanco cerebro. Entonces la paciente lo que va a hacer es empezar a convulsionar. Otra variante dentro del síndrome de preeclampsia es el síndrome HELP. El síndrome HELP es un poco más difícil, pero se puede diagnosticar teniendo en cuenta que es una preeclampsia severa que tiene una disfunción hepática y una disfunción hematológica. Entonces, tendríamos trombocitopenia junto con elevación de las enzimas hepáticas, ¿sí? Y esa palabra HELP es un acrónimo. No quiere decir auxilio, sino que es un acrónimo, mírenlo, que significa hemólisis, elevación de enzimas, elevated liver, elevación de enzimas hepáticas, y low platelets, que son disminución del conteo de plaquetas.
Eso es síndrome HELP. Que me quedó la P por aquí afuera, pero estaba acá. Bueno. Aquí tengo, bueno, existen factores predisponentes, pero yo quiero que hablemos hoy, luego vamos a hacer un poquito de énfasis en estas clasificaciones, en la fisiopatología, acá. Bueno, hablando de la fisiopatología, entonces es la pregunta de dónde surge la tal preeclampsia, en qué momento del embarazo, ¿sí? ¿Por qué se da una preeclampsia? ¿Cuál es el factor más importante de una preeclampsia? ¿Sí? Entonces, en general, hay varias teorías a la actualidad. Una es la teoría inmunológica, está la teoría de la deficiente remodelación vascular y de la, por ejemplo, la teoría de la activación endotelial e inflamación. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esto en general, vamos a encontrar que el compromiso en la preeclampsia es multisistémico, que tiene componentes inmunológicos en engranaje con un componente inflamatorio y en engranaje con un componente de desequilibrio entre factores angiogénicos y antiangiogénicos, ¿sí? Digamos que todo esto en conjunto está presente en una preeclampsia. Entonces, digamos que la hace compleja, etcétera. El bebé es otro ser humano que está dentro y que puede padecer las consecuencias de una preeclampsia. Entonces, si miramos hacia grandes rasgos, la alteración que puede tener, hablando de la etiopatogenia de la preeclampsia, empieza desde el citotrofoblasto, ¿sí? Cuando se forma el sinsitio trofoblasto y el citotrofoblasto, puede haber una normalidad de citoquinas de la decidua, ¿sí? O una invasión del trofoblasto. Recuerden que el trofoblasto invade, pero que esa invasión sea inadecuada. ¿Cuál es el objetivo de la invasión trofoblástica? La invasión trofoblástica lo que busca es que se generen unos vasos sanguíneos que aporten riego sanguíneo al futuro bebé. Entonces, cuando es inadecuada la invasión trofoblástica y no se logra el objetivo de tener muy buena irrigación y vasos sanguíneos, va a tener una isquemia la placenta. La llamaríamos isquemia placentaria. Por lo tanto, tarde que temprano, a medida que avanza el embarazo, la placenta sería insuficiente para ese bebé, lo que le va a llevar a un compromiso fetal. ¿Sí? Ese compromiso fetal está dado por varias cositas. Entre otras, una vasoconstricción que lleva a una hipovolemia fetal, ¿sí? Y que lleva a la manifestación de una preeclampsia. Por otro lado, puede también ayudar el estrés oxidativo, que genera una disfunción endotelial como tal, donde se disminuye el óxido nítrico y se aumenta el tromboxano. También se activan neutrófilos y algunas radicales libres que promueven la agregación plaquetaria, ¿sí? Entonces, esta es una teoría de una alteración inmunogenética. ¿Cómo es la teoría inmunológica? Los adolescentes, las mujeres adolescentes, que tienen más de un factor de riesgo. La primipaternidad, por ejemplo, es un factor de riesgo para preeclampsia. ¿Por qué? La exposición al semen de la pareja es muy limitada, apenas está empezando, ¿sí? Entonces ella puede hacer una reacción inmunológica a ese semen que podría llevar a una respuesta inflamatoria a nivel vaginal. Y en esa respuesta inflamatoria vaginal se da una reacción inmunológica contra los antígenos paternos. Eso disminuye cuando se hace una exposición continua, ¿sí?
y entonces puede actuar contra el concepto, o sea, contra el bebé. Entonces, la idea es que primero haya tolerancia a los antígenos paternos cuando hay una exposición continua. Pero ahí, en este caso, esa primipaternidad no permite una exposición continua a veces. Cuando una mujer cambia de pareja, por ejemplo, y es una primipaternidad inmunológica, se puede considerar un factor de riesgo para preeclampsia. Bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces, existen unas células en la decidua que se llaman las células natural killer uterinas, que están ubicadas en la decidua, ¿sí? Cuando inicia la gestación, las células natural killer que están en la decidua desaparecen por la invasión del trofoblasto casi en semana 20. ¿Listo? Entonces, las células natural killer activan algunas citoquinas, su disminución, o sea, la disminución de las células natural killer activan algunas citoquinas que generan una angiogénesis. La angiogénesis, ¿qué hace la angiogénesis? Acuérdense que la angiogénesis es formar nuevos vasos, y en este caso la placenta va a empezar a desarrollar nuevos vasos, ¿sí? Entonces, digamos que en las primeras 20 semanas, las células natural killer que infiltran la decidua ayudan a la angiogénesis, pues. En el embarazo normalito, permite la invasión del trofoblasto. Recuerden las arterias espirales maternas. Resulta que la irrigación del útero está dada por las arterias uterinas. Las arterias uterinas van a dar unas ramas que son los vasos rectos y unas arterias que se llaman, las más pequeñas, que se llaman arterias espirales. Las arterias espirales van a llegar hasta la decidua basal, ¿sí? Y van a permitir ser las responsables de la irrigación de la placenta, ¿sí? Entonces, en un embarazo normal existe una inmunotolerancia, es decir, que cómo es posible que llegue otro ser humano y esté dentro y no sea expulsado por el mismo sistema inmune, no sea atacado. Hay una inmunotolerancia. Para que pueda lograr que las arterias espirales maternas sean invadidas de trofoblasto, se tiene que expresar el HLA, que lo que va a hacer es actuar en los receptores de células natural killer, ¿sí? Para suprimir la actividad citotóxica y no generar una inmunotolerancia, un ataque inmune al bebé. Entonces, en otras palabras, si miramos las células natural killer, ¿sí? Promueven la angiogénesis en las primeras 20 semanas. O sea que esto es lo que sucede en el embarazo normal. ¿Ya? ¿Qué pasa en la preeclampsia? En la preeclampsia tienen un problema las arterias espirales, y es que ya no se remodelan. ¿Por qué? Resulta que se necesitan para su remodelación, ya dijimos, las células natural killer. Vuelvo y repito, las células natural killer actúan activando citoquinas y actúan favoreciendo la angiogénesis. La angiogénesis, mediada por la célula natural killer, hacen que esas arterias espirales sean dilatadas y les llegue buen riego sanguíneo, y en eso consiste la remodelación. Pero acá las arterias espirales no se remodelan porque se inhibe la célula natural killer y no se producen entonces las citoquinas necesarias para que haya una angiogénesis. Y ahí es una teoría inmunológica de esa preeclampsia. Bueno, en ese caso, pasaríamos a entender un poco más esta otra parte, que es la deficiencia, remodelación de la vascular en la interfase materno-placentaria. Entonces, esto es muy importante en la fisiopatología actual, que es entender esto. El endotelio
la función normal del endotelio es que tenga la posibilidad de tener una vasoconstricción, o sea, de tener un tono vasomotor. Para eso se produce tromboxano, óxido nítrico, prostanoides, etc. Además, permite que haya una homeostasis, una coagulación, pues, y para eso requiere el apoyo del líquido plasmático. Y además tiene una composición, tiene propiedades anticoagulantes y antiagregantes. Esa es una función normal del endotelio. La preeclampsia tiene una alteración del endotelio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la vascularización en la interfase materno-placentaria, que es lo que veníamos diciendo aquí. Bueno, muchachos, esperen que está pasando acá una bullaranga de sirenas. Espérenme un segundito a ver que es que está dando mucha bulla. Bueno, llegué. Hay un desfile allí de bomberos, mejor dicho, no. Entonces, la interfase maternoplacentaria viene siendo, en la irrigación, recuerden, aquí tienen la arteria aorta, se divide en las ilíacas comunes. La ilíaca común va a dar la ilíaca externa y la ilíaca interna. Y la ilíaca interna va a dar a su vez las arterias uterinas, que vienen irrigan el útero de manera lateral y da una rama cervical, las ramas uterinas, y esas uterinas al último van a dar una serie de arterias que van a terminar en estas pequeñas que se llaman las arterias espirales, que son las que van a estar en contacto con la cavidad uterina. Estas arterias espirales son las que van a sufrir una remodelación vascular. Entonces ya sabíamos que la teoría inmunológica dice que aquí se necesitan células natural killer hasta las 20 semanas que activan citoquinas que ayudan a la remodelación vascular. En la preeclampsia hay mucha inhibición de la célula natural killer y entonces no se da una buena remodelación vascular. Más o menos es eso. Pero ahora vamos a hablar de algo más. Ahí tengo la pared del útero, del embarazo, ¿sí? Y acá, en esto que está encerrado, pues vamos a ver los vasos sanguíneos fetales y los vasos sanguíneos maternos, que serían estos que están acá. Estos vasos sanguíneos maternos son parte de las arterias espirales que tienen que proveer la sangre que va a nutrir digamos, va a aportar los nutrientes para ese bebé, ¿sí? Entonces, se forman al último unos vasos muy grandes a partir de todo esto que son los vasos fetales. Entonces empezamos por el concepto de la oleada trofoblástica. Tenemos varias oleadas trofoblásticas. Como vieron en embriología, más o menos hay 2 oleadas de trofoblasto o oleadas trofoblásticas, ¿sí? Las oleadas trofoblásticas es esto, que resulta que, como podemos ver, espere que se me fue la presentación. Ahí estamos viendo o no la presentación, o se disminuyó. No sé, ¿ahí la están viendo? Sí. Acá tengo un vaso sanguíneo que es la arteria espiral. ¿Lo ven? Y aquí tengo otro vaso sanguíneo que también es la arteria espiral. Entonces,
¿Cómo se conoce una placenta saludable? Porque tiene muy buena invasión trofoblástica. ¿Qué conceptos, qué cosas buscan la invasión trofoblástica en la arteria espiral? Ah, a ver qué dice Laura Daniela. Sí, doctor. Laura Daniela, ¿qué es lo que busca la invasión trofoblástica en la arteria espiral? A ver, normalmente. ¿Ah? No, doctor, no sé. Ahí está viendo el dibujito de las dos partes. Este es placenta saludable y este es placenta con preeclampsia. A ver, ¿qué encuentra de diferente? Doctor, la cantidad de citoquinas, pues la Sí, cantidad de células natural killer que se están pegando a los rebordes de la saludable, con diferencia de la que tiene preeclampsia. bueno, pero no es, Camilo, eso no son las células natural killer, esas son las células del sincitio trofoblasto, ¿sí? Esas son las Por células. la presión, quizás la presión que se hace sobre la arteria, entonces va a disminuir el flujo sanguíneo. Pues sí, Quizás por compresión que hay en la arteria espiral. no, pero la arteria espiral, como es una arteria, tiene una capa de músculo, ¿cierto? Como vemos acá. Pero ¿qué está pasando en un embarazo saludable? ¿Qué se está perdiendo? La capa de músculo liso y la capa endotelial y se está reemplazando por trofoblastos. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? En cambio, en la preclántica eso no se logra hacer casi. Es muy poca la remodelación vascular. Entonces, ¿qué función cumple el músculo liso con el endotelio? Ahí. El músculo lo que produce es vasoconstricción, porque ahí llega una inervación. Entonces lo que hace esa arteria es dilatarse y perder, ¿qué? ¿Qué pierde? El músculo liso y el endotelio Entonces, ¿qué pierde? El poder de qué? de vasoconstricción. Exacto, pierde la inervación para que haya vasoconstricción. ¿Sí me hago entender? Entonces, por esa razón, vamos a encontrar unos vasos en un embarazo saludable dilatados y con poca posibilidad de vasoconstricción, lo que el bebé necesita. El bebé necesita que le llegue buen riego sanguíneo y que no esté vasoconstreñido. En cambio, cuando eso no se logra, a ese pobre bebé va a tener una placenta isquémica. Y esa es una de las fisiopatologías que sucede en las oleadas trofoblásticas. ¿Cuándo le enseñaron que era la primera oleada y cuándo la segunda? Hamel-Riani. Hamel-Riani. Hammer. Doctor, ya tiene el micrófono abierto, pero no se le escucha. Bueno, Santiago Guerrero. Sí, doctor. Entonces, ¿cuándo le enseñaron que era la oleada trofoblástica? La verdad, doctor, no me acuerdo. Ah, y le voy a decir a Gilberto García. A ver, Miguel Ángel. Sí, doctor.
¿Cuándo le enseñaron la oleada trofoblástica? No, pues, doctor, pues yo tampoco me acuerdo, o sea, sí la vimos, pero no me acuerdo. Bueno, son dos oleadas trofoblásticas. Vea, doctor, aquí dice que la primera es al final del primer trimestre y la segunda hacia los 18 semanas. O sea que la primera es más o menos entre las 8 y las 12 semanas, ¿sí? Y la segunda es a eso de las 18 o 20 semanas, más o menos. ¿Ok? Listo. Ven, ¿cómo es que yo no puedo pasar la diapositiva acá? ¿Por qué? Ah, es que yo estoy viendo su pantalla acá. Ahí. Bueno, aquí tengo la oleada trofoblástica. Entonces, la oleada trofoblástica lo que hace es, recordamos que el sincitio trofoblasto se encarga de invadir toda la parte del útero, ¿cierto? Y se crea a partir de la placenta, ¿sí? Bien. Uy, mira que salió un pixelado. ¿Ustedes también les sale pixelado? No, doctor, se ve bien. Ya, ya. Sí. Pero a mí, ¿por qué me sale aquí la imagen pixelada? Ahora sí. Ve, se volvió a pixelar. Bueno, esa es una imagen de la arteria espiral, porque su nombre debe a la forma espiralada que tiene esa arteria, ¿sí? Entonces, la arteria espiral, hay una deficiente remodelación vascular en la primera oleada trofoblástica invasora de esa arteria espiral, por ejemplo. Las células del trofoblasto lo que van a hacer es migrar al interior de la decidua y van a penetrar la luz, ojo, de las arterias espirales formando cúmulos dentro de la misma luz de ellas, necesarios para el aporte de oxígeno en las primeras semanas de gestación, ¿sí? A ver que no sé por qué esto está así, carajo. Bueno, aquí tengo una imagen que nos muestra la cantidad de procesos pues, que lleva. Se requieren integrinas, caderinas, aparecen algunas metaloproteasas, fibroblastos, linfocitos, células natural killer, etc. Y como vemos, estas arterias espirales son obliteradas, taponadas, acá en su luz y en su pared son invadidas, ¿sí? Hasta que van a dar lugar a formar ciertas vellosidades, pero permiten la dilatación de esos vasos para una adecuada remodelación vascular. Entonces, acá tengo, bueno, la misma diapositiva acá. Es que no sé por qué me aparece eso así, bueno. La placenta normal produce algunas moléculas, la placenta misma, que son moléculas de crecimiento vascular de origen placentario. Y esas se denominan BEG y PLIG, o sea, factor de crecimiento endotelial vascular, PEG, BEGF. PLIG, factor de crecimiento placentario. Entonces, ¿qué hacen estas dos moléculas? Estas dos moléculas lo que hacen es una angiogénesis y una verdadera remodelación vascular. Ellas dos son antagonistas del SFLT1. ¿Qué es el SFLT1? El factor soluble de tirosinquinasa 1. F similar a FMS. A esto se le llama así, SFLT1, factor soluble de tirosinquinasa 1. Entonces aquí tenemos tres moléculas, una antagónica de la otra, ¿sí? Entonces tendríamos, ¿qué sucede aquí? Que el factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento endotelial vascular permiten que los vasos sanguíneos se remodelen, que haya nuevos vasos, que se dilaten y haya nuevos vasos, ¿sí?
Mientras que el factor soluble de tirosina 1 hace lo contrario, evita ese exceso y está en pro de la de que haya un vaso estrecho, digámoslo así, ¿sí? ¿Cuál de esos entonces nos conviene? ¿El VEG o el SFLT1 para un buen embarazo? El BEF, doctor. Está claro, o sea que es ese. Entonces, en la preeclampsia, ¿cuál está más elevado? El SFLT1. El SFLT1. Aquí lo vemos, preeclampsia aumenta el SFLT1 en el suero materno, alterando la angiogénesis placentaria. Solo el 30 a 50% de las espirales son invadidas. Ojo que esta es la fisiopatología de la preeclampsia, tienen que tenerla muy clara, ¿listo? Para entender todo su procedimiento. ¿Ustedes ven qué? ¿Una X ahí? Yo no sé por qué aparece una X ahí. Era un gráfico de una balanza, en donde se ve que hay más SFLT1 que B, que esa es la deficiente remodelación vascular. ¿Listo? Aquí tengo, esta es una imagen que nos muestra que el factor de crecimiento endotelial vascular tiene un receptor. El receptor 1, el receptor 2 y el receptor 3 del factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Sí? O VEG. Ahí se pegan en estos receptores los factores de crecimiento para que se generen unas moléculas y segundos mensajeros que permiten la remodelación vascular. Entonces, la segunda oleada trofoblástica, para que dejemos por hoy y se pueda no tener mucha información, hacemos la segunda parte. La segunda oleada trofoblástica es aquella donde las células de trofoblastos reemplazan a las células de las arterias, a las células endoteliales de las arterias espirales e invaden la capa media del vaso y la capa íntima y media del vaso, destruyéndose el tejido elástico, el tejido muscular y el tejido nervioso de esta capa. ¿Sí? Quedando en una cuestión ahí que es dilatada de sangre. Eso es lo que sucede en la segunda oleada trofoblástica. ¿Bien? Bueno, entonces lograría este objetivo. Vean este corte de este vaso espiral y este. Fíjense en la diferencia. Este es una arteria espiral remodelada, donde se ve mucho más dilatada, gorda, grande, y además se ve que está invadida totalmente de células trofoblásticas, mientras que acá sí se conserva el músculo grueso y la célula endotelial. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Bueno, entonces primera y segunda oleada. La primera es invasora, y la segunda es más proliferativa. Bien. Ya tenemos claro entonces que la placenta, la preeclampsia, aquí puede invadir la arteria espiral hartísimo, hasta llegar a la decidua. Esta es una imagen. Aquí está la circulación materna y aquí está la placenta, ¿cierto? Entonces, mire cómo llegan e invade hasta el miometrio, más o menos hasta la célula, hasta el miometrio puede llegar la invasión. Mientras que en la preeclampsia, escasamente la decidua y eso que no llega a terminarla completamente. ¿Sí? Bueno. ¿Qué veo acá? Ahí estoy dejando de compartir, ¿cierto? Sí, doctor. Listo. Bueno, muchachos, entonces ahí es la primera parte de fisiopatología de la preeclampsia. Necesito que vayan asimilando esos conceptos
que los vayan teniendo muy introyectados, muy claros, porque tenemos que darle duro a esa patología que cobra muertes a nivel mundial. Es la segunda causa de muerte materna a nivel mundial. Entonces es importantísima. Los conceptos pues, de hoy quedan claros. En la próxima clase vamos a ver, retomamos un poco esto porque aquí está el futuro de esa enfermedad y es en el estudio y la investigación en este aspecto. Entonces, y miramos un poco la semiología. ¿Queda claro hasta ahí los conceptos de hoy? ¿Hay alguna pregunta? Doctor, pues una pregunta, pues adelantándome en cuanto al tratamiento, ¿hay moléculas de VEFG que se den en el embarazo para que aumente la capacidad de los vasos de las arterias espirales? No. ¿Por qué? Porque todavía no se ha logrado, porque todavía se está investigando sobre esto y todavía hace falta estudios más grandes donde uno combine varios, eso lo llamamos ahora biomarcadores de preeclampsia tempranos. Entonces todavía no se ha logrado como tener unificar toda esta teoría y llevarla a un estudio con niveles de evidencia. Es decir, que necesitamos todavía más investigación, pero clínica, sobre este tema. Por eso todavía no se ha hecho, primero no se tiene como la evidencia de que esta es una prueba certera de preeclampsia desde lo temprano, desde antes de las 20 semanas, para luego pasar a un ensayo farmacológico, pues, clínico. Entonces todavía falta mucho en investigación. Y más si es una embarazada. Sí, doctor, gracias. Bueno, muchachos. Vamos, entonces, ¿qué pasa con esta grabación? ¿Dónde va a quedar? Doctor, es que aquí en Meet funciona que la clase se graba y queda ya adjunta a la invitación de la clase, entonces que ahí uno la revisa más tarde. Sí, pero bueno, ahorita me envía el link para yo subirlo a la plataforma Moodle, ¿sí? Y ahí subí los dos, en la plataforma Moodle subí las otras dos clases. Bueno, muchachos, listo, dejamos por hoy ahí, ¿vale? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Antes de que se vayan, ¿el parcial es el lunes? Sí, Bueno, doctor, el lunes. entonces voy a mirar lo de las preguntas del parcial. Vamos a entrar hasta aquí, ¿cierto? No habíamos quedado que hasta la clase pasada, doctor. Hasta fisiología del embarazo y ¿qué más? Dijimos fisiología del embarazo y fisiología genital. Y biomolecular de trabajo de parto, ¿cierto? Sí, doctor. Ok, bueno. Listo, muchachos. Bueno, pues, ok, quedamos en esas. Chao.